El día de hoy vamos a ver cómo en un plano cartesiano podemos hacer la transformación de una ecuación a una función. El hecho de que nosotros tengamos una ecuación está determinado por una presentación con una igualdad. Es importante que cuando vayamos a graficar las ecuaciones, identifiquemos que colocamos el total de la ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, voy a colocar una recta en donde tengo dos variables de primer grado y están igualadas a un término independiente. Eso sería una ecuación. Una función, cuando ustedes la vayan a trabajar en el GeoGebra, por ejemplo, va a estar determinada por el valor f de x. Normalmente comenzamos con la f. Los libros de texto, en algunos tutoriales, en algunos videos, en algunas referencias, la letra para determinar la función es la letra f. El hecho de que esté entre paréntesis una variable es que esa variable independiente será la que se encuentre dentro de paréntesis y nosotros vamos a poder darle una serie de valores en nuestros números reales para poder establecer la relación o regla de correspondencia, que se va a llamar así, al resto de la ecuación, en el cual va a estar incluida la variable independiente. Esto equivaldría a que nosotros también pudiéramos llegar a tener y igual a algo. La variable independiente estará en ese algo que tendremos después del signo igual y la variable dependiente sería y. Pero en cálculo nosotros vamos a tener una notación nueva que será f de x. Entonces se va a leer función de x o f de x es igual a x más 2, que es la que tenemos señaladas. Cuando yo quiera graficar en el GeoGebra una función diferente, le voy a cambiar la letra inicial. Si la primera era f de x, la segunda será g de x. En este caso yo coloqué una parábola, una función de segundo grado, de tal suerte que voy a poder hacer operaciones entre las funciones. Es decir, yo coloqué en mi barra de entrada f de x más g de x y lo que me dio fue una nueva función llamada h de x. Lo que puedo llegar a hacer también es aquí en la barra de entrada, ojalá se note, que h de x, por ejemplo, yo tengo mi variable independiente, la voy a dividir entre g de x y coloco única y exclusivamente las funciones sin necesidad de colocar los polinomios. Entonces yo establezco la relación entre funciones, le doy el igual y me pone una nueva variable de función, es decir, que ahora en este caso me puso p de x, me marca toda la función h dividida entre la correspondencia de g de x, que fue originalmente lo que yo había manejado. Las gráficas cambian, es decir, que yo voy estableciendo nuevas funciones porque estoy haciendo operaciones entre las funciones. Ahora bien, una vez que yo ya tengo estas descripciones en el GeoGebra y puedo identificar que puedo graficar no nada más rectas, circunferencias, parábolas, elipses, sino que puedo generar nuevas funciones, vamos a tener que clasificarlas de acuerdo al tipo o la presentación o los elementos de correspondencia que tengan, es decir, lo que se encuentre del otro lado del signo igual, para poder identificar primero en qué categorías son para poder establecer las propiedades. Habrá condiciones de continuidad, es decir, que tendremos donde aparece la gráfica, donde tendremos elementos en el eje de las X y en el eje de las Y, donde voy a tener los puntos de correspondencia, pero habrá otros en donde tendremos o agujeros, o tendremos a lo mejor discontinuidades o segmentos de recta, perdón, de segmentos de funciones. Esto lo vamos a ir estableciendo de acuerdo a las categorías y a las propiedades de cada una de las funciones. Otra cosa que les quería mostrar es que, bueno, en el caso de las desigualdades,
que los vamos a denominar intervalos para las funciones. Primero estábamos viendo en clase que nosotros teníamos algunas desigualdades. En este caso coloqué una recta x más 2 debe de ser mayor que 5 y el GeoGebra me da la facilidad de manejarme o de presentarme todos aquellos elementos que van a pertenecer al conjunto de los valores que puede tomar la X para que la desigualdad se cumpla. Estas desigualdades no nada más serían en cuestiones de funciones de primer grado, también podemos tener funciones de segundo grado. Voy a poner alguna así sencilla en la cual tenga yo, bueno, tendría que manejar otro, otro valor. Por ejemplo, aquí 0, 3. Si se dan cuenta, yo puedo ir estableciendo los intervalos. ¿Por qué me parece o me aparece esto? Bueno, por la condición de que tengo x cuadrada y mis intervalos van estableciéndose en esta condición. ¿Qué pasaría con una recta inclinada? Por ejemplo, x menos 1, que fuera menor que 5, por ejemplo, me establece un valor diferente al que habíamos manejado hace un momento. Si le pongo que sea 0, entonces me dice qué valores en el eje de las X puede tomar para que se cumpla la desigualdad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en donde yo tuviera X más Y, que sería una recta inclinada, más 1, y después de encontrar valores de X y de Y o de hacer sustituciones, tuviera que ser mayor que 0, por ejemplo. Voy a borrar esta otra función que tenemos aquí y entonces me quedaría esta condición de cuáles valores para X y cuáles valores para Y son los que se pueden tomar para que se cumpla esa desigualdad. Entonces yo, como es una recta, lo que tengo como gráfica en este caso, estos son los posibles valores que voy a poder tomar para que la desigualdad se cumpla. Lo mismo en valores grandes que tienden al infinito como valores pequeños que tienden a 0 o que se van acercando a 0. Vamos a ver qué sucedería si me acerco, como le estoy dando aquí adentro de la desigualdad, me está manejando valores para redefinir. Entonces, como se dan cuenta, el conjunto de datos o los posibles valores que puede tomar pueden ser inclusive muy, muy pequeñitos. Hasta aquí voy a llegar en el acercamiento. Voy a tener valores muy, muy pequeñitos que pueden tender hacia el número inmediatamente siguiente, o voy a tener valores muy, muy grandes por esta propia condición de la recta. ¿Qué pasaría si en lugar de que fuera una recta, le voy a mover aquí, le voy a poner que se multiplique x por x para que se convierta en una parábola y entonces se me va a transformar en una parábola, pero el intervalo, dejen desplazarlo un poco hacia arriba, el intervalo de aplicación va a ser totalmente diferente y yo voy a poder establecer qué posibles valores voy a tener para que se cumplan las desigualdades. Entonces, si bien es cierto, esta primera parte es una parábola, tiene que cumplir con alguna característica, como en este caso que sea 0, y me dice que todo lo que esté externo al valor de la función, para valores de X y de Y que cumplan con esa condición, son aquellos números que voy a poder tomar para que se establezca esa condición. Le voy a dar doble clic, me posiciono y le voy a cambiar el signo de la desigualdad. Vamos a ver qué sucede. Ahora me dice que yo solamente puedo tomar lo que esté adentro de esta parábola que acabo de diseñar. Entonces, el sentido de la desigualdad también me dice cuáles son los valores que cumplen o cuáles son los valores para X y Y que pudiera tomar.
Un último ejemplo que quiero mencionarles es cuando, además de esto, tengo menor o igual que, le voy a colocar un igual y les voy a pedir que observen cómo esta línea punteada tendría que cambiar. Ay, caray, no me la dio. Tiene una función, en donde cuando yo coloque el mayor o igual, vamos a ver si lo puedo, resolver, x más y menos uno. Tengo por aquí una simbología, déjenme ver si es por aquí, que tenga el mayor o igual. Aquí está. Y le voy a poner un 2. Le voy a poner, bueno, un cero para que sea más observable a lo que tenemos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la gráfica? Esta resultó ser continua, mientras que esta es intermitente. ¿Por qué sucede esto? Por este símbolo de la desigualdad. No es lo mismo tomar un igual mayor que o un menor que o un menor que igual que. Entonces, cuando yo quiero tomar los valores, ese contorno o esas ecuaciones que veíamos al principio, cuando yo tengo el igual, mi gráfica va a ser continua. Pero si yo tengo mayor que o menor que, mi gráfica va a ser intermitente porque los valores de ese contorno o de esa gráfica no se van a poder tomar. Espero haya sido de utilidad esta presentación para que ustedes puedan aclarar la parte de la práctica de la clase de cálculo. Gracias.